madre. ¿Se queda? Se queda. No puedo sola con este gran cargo. Este es mucho para mí. Madres, siempre nos vamos a quedar aquí. De aquí nadie nos va a mover. Y madres para siempre. Y madre, no, Madres Tour. Lleven el Madres Tour. Dios mío de mi vida, bebé. O sea, madres van a empezar a gobernar aquí. Esto comienza así, chupia leche afuera de aquí. Hay que meterle el tubo, sal a la grana, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, su arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que voy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, jódame, lógrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ve, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. Soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creía? No mames, viene vestida de mí. Bajo del mar, bajo del mar. Todas atacan porque les digo que yo soy Ariel, pero pues yo ¿qué tengo la culpa? Pues me llamo Ariel, bebé. Pues yo soy la sirenita y la nueva, de actualizada. Llega Johnny bajo del mar. Bienvenidos todos al 5º episodio de la 6ª temporada de La Más Draga. ¡Ay, qué belleza, oigan! ¿Cómo se sienten? Frescas. Bien. ¿Así frescas como recién salidas del mar? Recién salida del mar. Muy bien, me gusta mucho. Es importante la concentración. Si se sienten demasiado sobrecogidas, No. Ay, te antoja la verdad. ansiosas, con la taquicardia, Sí soy ahorita. como si tuvieran un tren en el pecho, es muy fácil. Lengua al paladar. Inhalamos por nariz, exhalamos por nariz. Hagámosle todo eso. Háganlo 5 veces cuando sientan que la emoción es demasiada y no se pueden enfocar. Porque recuerden que esto, además de talento, de creatividad, de su personalidad drag, también es quien mantiene la serenidad y el enfoque. Bueno, el día de hoy nos vamos a inspirar en el marco de el 60º aniversario de la Declaración de la Flor Nacional. ¿Ustedes saben cuál es la flor nacional? ¿Cuál, bebé? La Dalia. ¡Exacto! ¡Miren! Mira ella, ¡qué bárbara! Pues sí, justo... Ya decir. Pues justo en México tenemos una flor nacional que fue decretada hace 60 años, en 1963, y es la dalia. Y por eso, este capítulo estamos buscando a la más floral.
No saben cuánto llevaba esperando este reto, ya que venga la más floral, porque es mi reto más fuerte, es el reto en el que más estoy representada. Apenas nos dijeron que es la más floral, yo dije, quiero mostrar Yucatán. Quiero que todo mi atuendo se vea Yucatán. ¡Ay, la más floral! Estoy súper emocionada por este capítulo. Y si se preguntaban quién era Yulisma, hoy se las vengo a presentar. Así es que espero les caiga mal. Una vez más, es un reto que aparentemente puede ser muy fácil porque no tiene especificaciones históricas o culturales muy precisas. Pero ahora sí que las flores son su material y tradúzcanlas a través de su personalidad drag. La verdad es que yo vengo muy seguro con mi vestuario y aparte voy a verme muy mujer con mi peluquita corta. ¡Ya quiero! La verdad es un reto que a mí me emociona muchísimo mostrarles porque yo me basé al 100% en mis abuelitas. Estaba yo muy nerviosa, como siempre. Y luego que también me hicieron la gatada, porque había pedido una estructura arriba y no llegó. No me llegó. ¿Están listos? ¡Sí! Mis amores, avíspense y que gane ¡la más draga! ¡Chiabas! Bueno, y yo nadando en este mar de ¡ay, maravilla! Quiero presentarles a una ninfa, una criatura mágica, ganadora de la segunda temporada de La Más Draga, Alexis 3XL. Vengo de señora en boda. Guapa. ¿Cómo está? Ay, sí pudiste. Sí me puedo mover Eres poquito. muy perra, la verdad. ¿Cómo están, avisas, después de tanto escándalo? El episodio pasado, tanto drama y tanto de todo. Pero bueno, hoy les traigo un chiquirreto muy amado por muchos, muy odiado por otros. Pero a mí me encanta, la verdad, burlarme bastante. Así que, amistades, si ustedes creían que se iban a librar de la más famosa, no lo van a hacer. Ay, hija de su pinche madre. Uf, chica. Ay, no. Yo dije, llega la famosa y yo me voy a la verga. Me retiro, ¿ok? Oh, ya valí madre. Chavas, pues ya lo están viendo. Una solo es guapa, tiene presencia y ya. Yo no soy muy bueno para imitar personalidades porque suficiente tengo con la mía. Yo por las que no tienen, que son varias. O sea, normalmente yo ahí en mi casita cuando veía la más famosa, sí decía como de, uff, como que le voy adelantando, porque una se siente incómoda viendo cuando alguien pasa la ella misma. Pero esta vez va a ser diferente, en chiquirreto y con un toque distinto para hacerlo más interesante. Pero antes de explicarles qué van a hacer, es momento de que vayan a transformarse. Así que empiezan a maquillarse con sus personajes. ¡Corran, corran, corran! Ay, ¿qué quieres? Es lo que yo quería, es lo que México quería, es lo que Latinoamérica quería. No es cierto, es lo que necesitábamos. Gracias por eso, Dios mío, gracias. Porque si hubiera sido en la pasarela, más me hubiera dado miedo. Está increíble esta nueva versión. Aparte me encanta que es en chiquirreto, porque si yo valgo pa' pura verga, pues ya, pues mínimo fue en chiquirreto y no en la pasarela. Ya imitar, ser una imitadora oficial, es algo muy difícil, no cualquiera puede. ¿Y qué va a pasar? Ay, no, tengo muchos nervios, pero vamos a ver. Bienvenidas a La Más Famosa, edición 2.0, El Pastelazo. Se trata de lo siguiente, amistades. Van a pasar sin salir del personaje nunca. Se sentarán en la silla y atadas de manos tienen que contestar una serie de preguntas que les voy a estar haciendo. Siempre en personaje. Y si salen de su personaje o se equivocan, lo que va a pasar es esto. ¡No, mi abrigo carísimo! Y cuando me lo avienten en la cara voy a abrir la boca. Aquí me van a desfigurar todo el botox, todo el relleno que me ha costado tantos años mantenerlo en su lugar. Dije, ya me van a mover todo el pinche polímero. Pastelazo, yo traía hambre, yo dije, creo que este es mi reto. Mi personaje a veces se duerme, yo tenía sueño. Dije, yo voy a venir aquí, avíntame el pastel, voy a comer y me voy a dormir. ¿Están listos para responder las preguntas? ¡Dale, Nina! Pues vamos con la primera. Uy, yo me chuté
todos los realities de Mama New. Cuando estoy así en mi momento más esquizofrénico me pongo a hablar como ella. Entonces yo sabía cómo contestar y la verdad es que me estoy sintiendo muy confiada. ¿Cómo estás, Niurka Marcos? Mima, yo estoy lista, yo nací lista. Excelente. Toma asiento, por favor. Uy, estoy preparada, tan preparada que puedo cantar. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Uy. Ay, madre. Ay, mamá Inés, no, bebé, no. Uy, esto me recuerda. Uy, ese fin de semana pasado, Mima. Amárrame bien, que yo soy traviesa. Purga no tiene nada de Niurka, es purga haciendo un acento de purga, pero con chichis. Ahora sí, ¿por quién cambiaste a Juan Osorio? ¿Tú por qué me estás hablando de ese pendejo, Porque tengo que hacerte esta pregunta. Mima, tú chocaste con el muro de Belén y te acabas de aventar una lacrapa en el culo, pendeja. No me vuelvas a preguntar de él y no te voy a contestar. ¡Excelente! Uy. Ahora sí. Estos ya están batiditos. Cántanos un poco de tu éxito, La Emperadora. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Tócame la teta para que me prenda, Mimo. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Uy, Niurka. esto me recuerda a la primera vez que yo me masturbé. ¿Tú sabes dónde estaba yo? Yo me monté en el caballo y con el huesito del caballo yo estaba así. Así me masturbé por primera vez yo. Cuéntanos, ¿por qué te llama la mujer escándalo? Uy, a mí me han tachado de naca. Pero las personas que me dicen naca, yo creo que si tienen mucha clase deberían decir, uy, naco tu órgano genital. Pero no, naca tu verga. ¡Muy bien! Por eso soy la mujer escándalo, porque yo no tengo pelos en la lengua. Y si tú me buscas, me vas a encontrar. Yo no era un monstruo, me convirtieron. Y ahora se aguantan. Aunque no se parecía a la perra, pero estaba metida en personaje. Ahora sí ya estuvo suave. Qué ganas de amagar el momento a Victoria. Párate, hija de la chingada. Párate. Agarren a mi tía. Con cuidado. Un señor. Pobrecita pellejuda. Amigas, ¿ustedes creen que yo estaba fingiendo ese caminado? No, ya no aguantaba los pies. Dije, este personaje me queda de más. Muy bien. Paquita, ¿a quién le escribiste la canción Rata de Dos Patas? No me acuerdo. Un hombre inútil. A algún hombre, cualquier hombre. A cualquiera. Inútil, Excelente. Pásame el papel, mijo. ¿Nos puedes cantar un pedacito de tu canción Rata de Dos Patas? Draga inmunda, escoria de la más draga, las odio y las desprecio. A las chores. Paquita, ¿a quién engañaste 3 veces? A Bruno y a Carlos. No tomé terapia 1 vez, 2 veces y no voy a tomar terapia. ¿En qué año ganaste el premio Lo Nuestro por tu trayectoria? Yo no recuerdo haber ganado nada. ¡Excelente! ¡Pastelazo! ¡Muy bien! Ya quítame esto, inútil. No, pues que pare papel, bebé, de verdad. O sea, bien comodita, madre. Y yo voy con la gran botarga de Selena caminando, moviendo mis curvas. Y cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así. Así con su carita toda churpia y todo, y su peluquita brillosa y mal cortada. Pero yo la quiero mucho. Y cuando voy viendo a una Selenota de verdad, dije yo, ¡ay, no! ¿Por qué? Se le notan los huevos, mi amor. Muy bien. Selena, ¿en qué fecha naciste? Me acuerdo en qué fecha morí, pero no en la que nací. ¡Excelente! Completa esto. Amor prohibido. Amor herido. ¡Pastelazo! Una gatita que le gusta el mambo. La gente se pregunta, nadie sabe qué. Un carro viejo que viene evitando. Ay, qué bonito. Ahora sí,
¿Cómo se llaman los integrantes del grupo al que perteneciste, Los Dinos? Rex. ¡Pastelazo! Se echó ahí ni un chascarrillo, nada. Hubiera dicho que se tragó a Yolanda Saldívar o algo así, yo qué sé. Pero yo solamente estaba pensando en mi mente. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué chiste voy a decir? Porque Selena no era chistosa. Selena era talentosa como yo. Me da pena porque no traigo calzón. Ya les dije, chicas, yo no soy reina en la comedia, pero dije lo voy a intentar vender. Acomódate, estás en confianza con estos dos chicos que te van a atender muy bien. Armando luego me pega porque ahí le traigo los papeles. ¿Alguna vez te habían amarrado? ¡Nunca! ¡Excelente! Muy emocionada, la verdad. ¿Dimitra? Lo traías bien guardado, nena. Uy. ¿Cuál es tu nombre completo? Beatriz Pinzón, Ajá. alias Betty la Fea, porque estoy muy fea. ¿Dónde estudiaste tu carrera? Ay, es que me tomé unos tequilitas ahorita y no me acuerdo de nada. ¡Excelente! ¡Ay, no! Pues más fea no voy a estar. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu grupo de amigas? Ay, mi grupo de amigas, las corrientudas, no me acuerdo, no las conozco. ¡Pastelazo! Uy, yo quedé pendeja. Escuché que estaban hablando mal de mí y no me importa. La jueza aquí soy yo. Ay, Kelly, te quiero mucho, pero... Ay, ¿tú de qué vienes, bebé? ¿Cuál es tu nombre completo? No lo... Dana Panocha. ¡Pastelazo! ¡No! Ahora sí, ¿cómo se llamó la primer telenovela que protagonizaste? Estaba muy chiquita, abusaban de mi carrera. Era... Solamente sé componer canciones de amor. ¡Pastelazo! Es mi cabello, Claro. No me ha caído que la teta de Paquita. La verdad, a mí Kelly sí cuando hablaba me daba mucha incomodidad, mucho crujiente, mucho... Una es segura, así que así hable como hombre o como mujer o como Belinda, yo lo vendí. Me atreví, quería hacerlo porque en algún momento alguien me dijo, ay, como que tu personalidad, como que tu voz, ya en la silla con los pasteles. Lo de menos fue interpretar a Alejandra Guzmán. Me vas a amarrar, pero mala hierba nunca muere. Es el de moderato. Sí. Ya me he confundido con el de moderato. ¿Lista? Lista. ¿Cómo se llaman tus papás? Enrique Guzmán y Silvia Pinal. ¡Excelente! ¿Cómo se llamó tu primer disco y en qué año salió? Yo lo esperaba. No recuerdo, hermana. ¡Pastelazo! Se me van los lentes. ¿Nos puedes cantar un pedacito de Ey, güera? Güera. No te le acerques o te armo un escándalo. Alejandra Guzmán, de verdad, si estás viendo este video, te pido una disculpa. Ay, yo como que me sentía hasta un poco excitada, la verdad, con esto de que, uy, los venenos me amarraron. Y gratis, o sea, no, hombre, hay gente que pagaría por esa experiencia. Muy bien. Queremos saber, ¿cuál es el nombre de la actriz que hay detrás de tu personaje? O sea, hello, mi amor, ¿cómo te atreves a preguntarme eso? O sea, yo, por favor. O sea, mi amor. Que se me olvida, se me pone la mente en blanco, qué vergüenza, me va a odiar. No me acuerdo, ¡Pastelazo! Ahora sí, Ya, ¿por Chávez, qué te peleaste con Horacio Villalobos? Ay, mi amor. O sea, porque ese hombre no sabe quién soy. Yo soy una actriz, bailarina, cantante en puntas, mi amor. O sea, profesional, yo Raquel, Yari Mejía, chichotas, piernotas. O sea, ese hombre no sabe tratar a un artista como yo, mi amor. ¡Excelente! Con la carita me queda.
Alejandra Bogue, perdóname, Alejandra Bogue, yo te admiro muchérrimo. Un besotote. Qué mello, qué mello. Es edición ilimitada este güey. Chucky es de allá, pero me lo voy a traer para acá. Haz de cuenta que fue como un Chucky de mercado. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Charlie Ray. ¿Puedes recitarnos el conjuro que usaste? Yae Dámbala. Dame el poder, te lo estoy pidiendo. Yae Dámbala. ¡Despierta! Qué bonito, la verdad. Ahora sí, ¿en qué año salió tu primer película? No, eso no sé, güey, tampoco. ¡Pastelazo! Amá, Chucky me habla. Amá, Chucky me está tocando. Y lo hice, según yo, muy mono. Espero haberlo hecho bien. Sonrían, muchachos, siempre sonriendo, sentadillas. 1, 2, 3, siempre, siempre. Sonriendo, actitud. Melenita, sonriendo. Sonriendo. Siempre, pasa lo que pase, siempre sonriendo. Mar, te amo, mi amor, sabes que yo te amo muchísimo. Musculoca soy, aunque usted no lo vea, usted no lo piense, yo voy al gimnasio. Me marqué el abdomen así todo bien marcadito, porque según yo, eso está operado. A mí no me están chingando, pero eso se ve como operado. Como lo mío, ¿verdad? Pues ni modo. Bárbara, ¿cómo se llama tu proteína? Pero sonríe siempre, siempre sonríe, aunque te esté llevando la verga. Ahora sí, ¿en dónde comenzó tu carrera? En Rosario Tijeras. Sigue sonriendo, tú sigues sonriendo. Que nomás decía sonríe. Ríe, tú sonríes siempre a la cámara. Sonríe, sonríe, sonríe. Sonríe. Ay, bien cancelado por eso. O sea, yo tenía una percepción de la personalidad de Kylie antes de estar aquí y ahora estoy obsesionada. Quiero escucharla hablar, quiero verla ahí en todo momento. ¿Tienes miedo? ¡Ay, mi miedo! ¡Ay, ay, ay! Chabela, ¿cómo se llama la actriz que está detrás de ese personaje? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! Chabelita, ¿cómo se llama el padre con el que siempre te confiesas? ¡Padre! Yo solo le digo padre. Chicas, a la próxima que vengan estudien bien su personaje. ¿Dónde está mi pulgoso? ¡Pulgoso! ¡Pulgoso! ¡Ven, pulgoso! ¡Ay, pulgoso! Bien, el truco. ¡Se nos cayó la... Y vos, mija, nos tocó hacer el gran ridículo. Recógelo, maldita. Aquí el piso no tiene bache. ¿Y la risa? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre completo? María Mercedes, la pepenadora. ¡Pastelazo! Los del barrio de Tepito. Ahora sí, Talía, queremos saber el nombre del primer grupo musical en el que estuviste. Ay, mana. ¿Grupo firme? Pastelazo, muchacha. Pastelazo. Pero, ¿y la risa? ¡Amistades! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito ver a tanta celebridad sentada en la silla de la vergüenza! Primeramente, quiero agradecerles a mis padres por eliminar este reto. La verdad, que se largue. ¡Qué bonito estuvo Sonriendo, así! muchacha, sonriendo, sonriendo. La que no sonríe está blanca. Pero ahora sí, es momento de decirles quién fue la más famosa. Y quien haya ganado este chiquirreto tendrá inmunidad. Otra pinche perra con inmunidad. Dije ya. Necesito ganar para quitarle la inmunidad a quien sea que se la quiera ganar. No se la pienso dejar a nadie. Oye, hermana, yo quiero esa inmunidad, por favor, porque hay unos que no me gustan. Pero pues yo ya tengo una. Y la más famosa es... Dimitra. Bueno, muchachos, la verdad no me lo esperaba. Gracias. No lo puedo creer, o sea, ¿qué?
Bueno, la neta se lo merece. Y si se parecía, te dijera por lo fea. A mí no se me hizo la más. A ver, a mí, la verdad. A mí me gustó mucho Purga. Pero pues mira, se la llevó mi hermana como quiera y que bien falta le hace. Pero ahí no acaba todo. Así como hay una más, tiene que haber una menos. Y como aquí las reglas siempre cambian, la menos se irá directamente a reto de doblaje. Y la menos de este chiquirreto es Alexis Mugler. ¡Qué coraje me tiene! Bueno, pues es que también no era Selena. Que tú digas Selena, pues no era. Pero bueno, tengo un as bajo la manga y planeo usarlo esta noche. Sabíamos que Alexis tenía inmunidad, entonces todas estábamos temiendo por nuestra vida. A estas alturas de la competencia, cualquiera, hasta la más fuerte se puede ir. Alexis, pero dinos quién fue la peor. O sea, no te puedes quedar así, no puedes soltar una bomba y lo decís. Ya no lo voy a decir. Es que no puedes soltar una bomba así de fuerte, bebé. bebé. Esa es una bomba muy fuerte, tienes que entenderlo. Yo no me puedo quedar Ah, ya, pendiente. déjame maquillar. Tú nada más quieres ser el centro de atención. Pues confeccionar no es lo mío, verdaderamente. Y sentía yo que me podía ir a reto de doblaje. Yo también. ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada. Y yo como que, ay, no sé, mi ansiedad y así me da ganas como de saber qué habría pasado si nos hubieran separado los equipos y me hubiera ido con Kylie, si Kylie hubiera tenido la decisión de saber si yo me iba o me quedaba. La verdad te hubiera sido. ¿A poco sí, amiga? Ay, pues amiga, no somos bebés. Y yo me quedé fría. O sea, porque yo y tú no conectamos como yo conecté con Madre Purga. O sea, le dije, bebé, yo y Madre Purga conectamos muchísimo. Es bueno saberlo. Yo obviamente también te eliminaría. ¿Cómo? Ay, hermana, o sea, ni te pongas tan loquita, ¿eh? No, bebé, O sea, pero pues es tranquilita bueno nada saber más. con quién cuenta una y con quién no cuenta una, ¿verdad? Pues qué bueno que sabes contar para que no cuentes conmigo. Sí, mi amor. Como que sí me dolió, me hirió mis sentimientos. Siendo honesta y justo con el comentario de Kylie, menos incluida me siento, la verdad. Todo esto de las chores y eso está súper padre, pero como que tipo las chores son como 10 de 13 o 14 personas que somos. Chica, ¿estás segura? Nosotros no la estamos excluyendo. Ella se está sintiendo excluida por todo lo que ella tiene en su mente. Es divertido para ustedes, pero también segrega bastante, ¿no? La forma en la que ustedes lo llevan a veces. Cero segrega. A veces, pues si yo me siento O sea, tú te segregada, sientes- amor. O sea, yo Estoy siendo segregada. respeto. Y con el comentario de Kylie, triplemente. Respeto tus sentimientos. A ver, respeto tus sentimientos. Yo la habría salvado. Es una competencia, amor, pero yo la habría salvado. Pues ella no, y eso no es un problema. A ver. A mí me cuesta mucho hacer amigos, incluirme en los grupos y todo eso. Entonces, cuando me dijo eso la Kylie, como que me puso muy sensible. Me puso muy sensible. Respeto tu sentir, lo valido, por supuesto, pero yo quiero dejar en claro. Cuando hay un pero después. Pásame una almohada, ¿me almohada? Que la verdad, yo dije ya, o sea, ya estoy harta de la familia perfecta. Porque, mira, todas se la están llevando que el amor y la amistad y hay que estar siempre juntas todas. Y la verdad es que no. No, es que ¿sabes por qué va a haber un pero? Y sí te lo voy a decir, y te lo voy a decir así, sin pedos y sin pelos en la lengua. El día que estábamos jugando a las chore, todo mundo se acercó y a todo mundo se le Amor, jugó. ¿y no te expliqué que a fuera mi todo ansiedad? mundo se le acercó. No a te todo expliqué mundo que se es mi le ansiedad, incluyó amor. y se Me le vas a dijo. venir- no, ¿sí o me vas a venir a Y se atacar. dijo, Me vas a venir a atacar por mi dijo. ansiedad, amor. No, a ver, no vas a meter Entonces, un ya problema. ya te dije. Te ese estoy día- explicando ese y día te yo estoy hablé diciendo que las sobre mi chore ansiedad o el y juego sobre que que tenemos. todo ese A ver, juego- déjame hablar. No, ya amor, hablaste. no, amor, porque tú ya estás hablaste. invalidando esa No estoy situación. invalidando. Estoy explicando que todo el mundo se acercó y dijo, oye, ¿puedo jugar? Claro que puedes jugar. Y empezamos a jugar incluso a la audición y que no sé qué y que lo otro, ¿sí o no? Bebé, todo y mundo tú se entraste. acercaba. Y O sea, todo el yo no mundo se invité, acercaba. yo no le Que dije, tú no te Ariel, quieras Ariel, acercar vengan. y que lo entiendo y que de verdad te entiendo es otra cosa. Pero que de ahí a que nos quieras atacar diciendo que te estamos excluyendo es otra cosa. Y lo siento mucho. Y de verdad, lamento tus experiencias. Está Y bien. lo siento mucho. Pero no bien, me vas a amor. venir a mí a decir que no te estamos incluyendo Está bien. porque no te acercaste Está jamás. bien. No sé qué juego está haciendo,
De verdad, no entiendo si es parte de su estrategia. Siendo honesto, creo que estaba pensando más en que estaban las cámaras prendidas y en lo que iba a opinar el público que en realmente escuchar lo que yo estaba diciendo. Todas vivimos con ansiedad. Todas tenemos nuestros problemitas. Porque tú no sabes lo que de ansiedad tenemos todos, bebé. O sea, no sí, amor, pero cada quien vive la ansiedad de una manera diferente. Pues sí, pero no nos puedes echar la culpa de eso. Lo siento mucho, eso es algo que tú tienes que tratar. Estás reaccionando de una manera súper agresiva ante un sentimiento que yo estoy diciendo. Es que tú nos estás atacando. ¿Crees que eso es atacar? Sí, por supuesto. ¿No se sienten atacadas las que son de las shorts? Sí, yo me siento atacada. Yo estoy diciendo que me sentí muy excluida. Para mí eso es un ataque. Cuando yo digo que me sentí muy excluida, corazón, ¿eso es atacar? Entonces también estás invalidando lo que yo estoy sintiendo. Yo me estoy sintiendo atacada y tú lo estás invalidando. Yo me siento atacada. ¿Te sientes atacada, Kailis? ¿Te sientes atacada? ¿Te sientes atacada? ¿Te sientes atacada? No es el hecho de no Punto. acercarse. Entonces también es un sentimiento que tenemos. Haciéndose la víctima otra vez. Y la verdad, siento un poco fuera de lugar ese comentario. No sé si lo quiso hacer para hacernos ver como las malas. Bebé, pues entonces tú acércate, no te has acercado. Me he acercado, Dime bebé. un día que te has acercado. Dime un día. ¿Todos los días? Dime un día. ¿Todos? ¿Y qué has dicho? Cualquier cosa, bebé. Yo te la respondo, te he dicho, no te voy a responder. Para mí siempre se hace la víctima y yo creo que tiene como una, ¿cómo se dice? Como ya viene preparada para lo que quiere mostrar. Creo que, pues yo no vine a la más draga a fingir ni a armar nada. O sea, yo vine a ser honesto. O sea, tú quieres que te lo ponga todo así como que, güey, ven aquí, te lo voy a dejar aquí en bandeja de plata para que tú vengas y disfrutes. Pues no, chiquita. No, y la verdad es que sí me hace sentir muy mal porque... bueno, era la víctima, eres tú. No soy la víctima. Electra, disculpa. O sea, pero tú sí te puedes hacer la víctima siempre. Exacto, Electra. Sí, o sea, es que tú sí puedes amor, sentirte tienes así toda la y nosotros razón, no. bebé. Tienes toda la razón, bebé. Entonces tú siempre tienes la razón. O sea, si no te queremos, pues no te queremos y ya. O sea, yo no vine a ser una perra o una chica pesada porque justo ese tipo de gente es como la que me hizo bullying toda mi vida. Yo he interactuado, o sea, si yo, a ver, espera, Aries. Si yo cada que hablo con ustedes siempre soy amable y nunca ha habido ningún problema, ¿por qué cuando te digo que me siento excluida reaccionas de una manera tan violenta? Porque no te estamos excluyendo. Pero no tienes por qué reaccionar de una forma así. ¿Por qué no? ¿Por qué estás invalidando mi reacción entonces? Bueno, está bien, está bien. O sea, es que yo sí tengo, nosotras sí tenemos que aceptar tu sentir, pero tú no el de nosotras. Por supuesto que me pongo en este plan porque a mí no me vas a hacer quedar mal, ni me vas a hacer ver como una mala que te está excluyendo cuando al contrario. La invitamos y la morra dijo, no, bebé, no, estoy bien así. No te voy a tampoco, te voy a estar rogando para que vengas a juntarte conmigo. Si tú no quieres, pues yo menos. Arreglen sus pedos ya, la verdad, porque si no, voy a empezar a prender mis inciensos porque traigo ahí 10 palos santos. Y si no, a ver a quién me llevo. La verdad es que yo te quiero defender, pero no puedo. Yo andaba muy ocupada. Pero ya, mija, vamos a ponernos a competir. ¿Y la risa? ¿Y la risa, Joto? Oh, ya, vamos a hablar de otra cosa. Ya, A ver, yo quiero saber sobre ustedes para ver a quién chingado me voy a chingar. Vamos a hablar de la familia, algo así, para conocernos. ¿Por qué no, Juana? ¿Tú quieres decir algo? A ver, cuéntanos de tu familia, Juana. No, pues... A ver, cuéntanos, yo quiero saber. ¿Qué quieres saber, mija? Pues no sé, ¿cómo es tu familia? ¿Saben que haces drag? ¿Saben que estás aquí? Siento que necesitaba sacarlo. No quería que lo preguntaran realmente. Era como esos temas que esperaba que no llegaran. No, pues, o sea, no tengo mucho que decir sobre la familia que me queda. Yo son mis hermanas, con ellas he tenido todo el apoyo siempre. Pues a diferencia de cómo fue con mi papá, ¿verdad? Los odio. No, pues realmente, como vieron en mi vestuario de audición, hablé como de la situación que fue como con él. Porque, pues fue una persona que me enseñó el miedo. Hubo dos situaciones que lo generaron. Una vez quiso llevarme a la secundaria, lo cual era raro. Jamás había hecho eso. Y la primera vez, esa situación me dijo que sus amigos decían que yo me veía muy amanerado. Y dijo que prefería verme muerto que amanerado. La siguiente situación fue una vez donde yo y mi hermana mayor
tratamos de defender a mamá de una situación. Y quería pegar a mi hermana y solamente me puse yo y dije, no le pegues. Y di una cachetada, ¿no? Me subió a patadas a la camioneta. Mi hermana menor se subió conmigo y lo único que gritaba, no le hagas nada. No le hagas nada. Llegamos a un lugar en el camino que está el rancho donde él vivía. Se bajó y mi hermana y yo nos quedamos ahí alrededor de 2 horas. Después regresó y ya estaba borracho. No era común porque no era una persona alcohólica. Y me confesó que su intención era matarme. ¡Me iba a matarme! Perdón, perdón. Ay, perdón, perdón. Ay, no. Porque a mí me pasó una situación igual. Una vez llegué 15 minutos tarde a mi casa y mi papá me pegó como que si fuera un desconocido al momento de reventarme mis piernas. O sea, puedo sentir un poco de empatía porque yo hace mucho que no veo a mi papá. Él no sabe que yo hago drag. Él solo sabe que pues me gustan los chicos y cuando él lo supo como que intentó convencerse a sí mismo de que se me había pegado de otro familiar y así y nunca lo terminó de procesar y por eso fue que perdimos, pues tiene ya casi 2 años que yo no lo veo, que yo no sé nada de él. La verdad es que siempre toda la vida he tenido el apoyo de mi mamá. Mi mamá ha sido el pilar que me ha sostenido para crecer. Gracias a mi madre estoy aquí. Gracias a mi madre lo he logrado. Pero mi papá y toda mi familia nunca ha sido así. O sea, toda la familia de mi papá al principio siempre me dio la espalda. Mi papá, yo sé perfectamente que quería tener un hijo futbolista y salió una hija bailarina. Cuando son temas que yo sé que me van a pegar mucho, trato de quedarme callada porque no quiero pensar en esas cosas, porque mis papás se separaron a raíz de que yo salí gay. Bueno, siempre lo he sido, pero de que se los externé, se separaron. Siento que de ahí fueron muchos inicios de los problemas que tuvimos, pero mi mamá siempre estuvo conmigo en todo momento, me apoyó, está conmigo, es la más orgullosa de que yo siga mis sueños, lo que quiero hacer. Pues saben que yo soy de Venezuela y yo hace 4 años que no vivo allá. En mi caso, mi familia, mi papá es una persona que viene de una doctrina militar, de policía. No sé si me estás viendo, papá, pero quiero pedirte una disculpa por no ser como tú querías que yo fuese. Porque yo soy así, o sea, quiero que me aceptes. Quiero que me quieras así, como el artista que siempre quise ser. Tú lo sabías. Y aún así nunca me apoyaste porque mi papá fue de las personas que nunca ha apoyado el arte. Sí, cuando le dije que quería ser artista plástico, decía, vas a ser un hippie, vas a vivir en la calle. Y no, cuando yo conocí todo esto y supe que podía vivir de esto, encontré lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ha sido llegar a México. Es muy difícil, es muy fuerte sentirte solo. Y tengo familia en Veracruz, pero nunca la veo, o sea, de que siempre estoy sola. Entonces mi única familia son la gente con la que trabajo en el espectáculo y mis bailarines. Me siento sola, o sea, me siento sola y últimamente estoy aprendiendo a vivir con eso. Por eso es que a veces yo soy tan hiperactiva, porque siempre en mi casa estoy encerrada hablando con mi perro. Y cuando llego aquí es cuando no me siento sola.
Para concluir la situación, mi padre murió un 10 de mayo. Mi cumpleaños es el 27 de abril. Este último cumpleaños tuvimos una discusión muy fuerte y ya no volvimos a hablar porque en los siguientes días su salud ya empeoró. Lo fui a ver y ya no podía hablar. Lo único que hizo es voltearme a ver y me puso las manos así. Y pues entendí todo. Entendí y lo quise interpretar como una disculpa. Le dije que estaba bien, que estaba bien. Después de que falleciera, me hicieron llegar un regalo de él que me iba a dar en mi cumpleaños, que no me lo dio. Eran unos tenis morados. Noches, bienvenidos a La Más Draga. Prepárense para emocionarse al máximo con este sexto sentido. Nuestras feminosas están listas para demostrarnos quién es la más. Lo están haciendo cada noche más maravilloso, pero solo una resultará ganadora. Y como siempre lo digo, la más será recompensada con 600,000 pesos en efectivo, 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics, un año de internet gratis, cortesía de Total Play para ser la más conectada y, por supuesto, el título y la corona, me emociona mucho, de la más draga. Y como siempre, agradecemos cada noche a nuestros aliados. Gracias por hacer posible este sueño. 2X Lager, gracias por ayudarnos a crecer, por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a todo el equipo de producción. Zoe Water, Zoe la más. Cargar gasolina BP siempre será bien pensado. Gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche en esta pasarela. BP, la más brillante. Gracias también a nuestro público. Y ahora sí, soporten, porque llegó el momento de saludar a nuestros jueces. Empezamos con nuestra diosa sirena. Canta para mí. No. Sí. Es que la semana pasada alguien lo hizo y no me quiero escuchar igual, por favor. Bueno, tú te ves hermosa y lo que hagas aquí se va a ver bonito. Muchísimas gracias. ¿Qué esperas de esta noche? Pues mira, hoy espero ver pues cosas muy floreadas y sobre todo que me vendan esta pasarela. Yo ya quiero ver vedettes. Ya necesito ver vedettes sobre la pasarela. Pues vienen con todo, ¿eh? Yo ahí nada más te digo. Vemos. Ya verás. Y ahora nos vamos con la chica mala más sensual. Pero, a ver, yo me pregunto qué tan ponzoñosa viene esta arañita, Yari Mejía. Pues mucho. De verdad, Marisol, te ves hoy espectacular. Ay, te amo. Tú te ves radiante como siempre, mi Yari. Muchas gracias. Y vamos a ver qué nos traen nuestras feminosas. Seguramente es algo muy, muy bello. Ay, sí. O quién sabe. No, yo digo que sí. Sí. Siempre hay que confiar. Sí, ojalá que sí. Seguro que sí. Ahora vámonos con la madre de todas las dragas, que ahora viene entre Ada, Flor o mi Ada. Mi amor, ¿cómo estás? Yo feliz de verte y saludarte. Tengo una preguntita para ti. A ver. ¿Hoy vienes contenta o triste? ¡Contenta! Pero a mí lo que más me preocupa. ¡Contenta!
¿Y cómo viene Ay, yo vengo Letal? floreada como la cola de varias amigas mías. Ya con eso lo dijiste todo, ¿eh? Exacto. Oye, estoy muy contenta. Vamos a ver qué maquillajazos se hicieron hoy. Yo te doy un adelanto y te vas a poner muy contenta. Otis. Ya verás, vas a dar mucho besito por acá. Ay. Y ahora sí, agárrense. Porque nuestra jueza invitada ha participado en exitosas telenovelas como Los Parientes Pobres, Te Sigo Amando. ¿Quién no la recuerda en La Familia Peluche, que la amamos? Ha realizado doblajes para Disney. La hemos disfrutado también en ¿Quién es la Máscara? Y hoy por hoy la podemos ver en su programa Netas Divina y Tal para Cual. Para nosotros es un placer recibir una diosa icónica que siempre nos saca una sonrisa. La gran Consuelo Duval. ¡Qué feliz! ¡Vienes muy Contenta, sí señor. No, bueno, vengo de verdad como público a sorprenderme con todo esto, con la capacidad de crear, de amar, de amarse, de presentarse. Estoy muy emocionada y creo que me esperan unas horas de magia y de sorpresa. Mucho arte, sorpresas, la vas a pasar Te muy ves bien. hermosa, musa. Ay, tú también, te ves impresionante. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué esperas de esta noche? Sorprenderme, porque ya saben que yo estoy loquita y vivo en mi mundo fantástico y yo con mis legos y yo no me abro mucho al mundo y de repente me entro en este foro y veo a todos y cada uno de los que trabajan aquí enamorados de esto y me dicen, te vas a sorprender, ¿trajiste pañal? Porque te vas a hacer pipí. Y luego, ¿cómo no? Pipí y algo más, ¿eh? Hay algo más. Que yo tengo mi problemita, ¿verdad? Amiga, ya somos dos. ¡Ya somos dos, araña! Pues me encanta. Feliz, Gózalo, gracias. disfrútala, que estamos felices de tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, no podían faltar en este programa el trío Rompecorazones, ¿eh? Cada vez rompen más corazones, muchachos. Veneno, Tóxico y Venenito. Oigan, pasen consejos de cómo hacerlo. ¿Cómo están? Muy bien, Marisol. Muy buenas noches. ¿Cómo está nuestro hermosísimo panel de jueces? Todas se ven preciosas. ¡Contenta! Consuelo, estás hermosísima. Gracias. Esta noche. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muy bien, emocionada. Ya no me estés rompiendo el corazón a mí. Oye, nosotros estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros esta noche. Público ahí en casita. Hola. Venenito, ¿tú cómo te sientes el día de hoy? Venenito. Muy emocionado. No sabe la calidad de drag que hacen estas chicas. La pasarela va a ser increíble como cada semana. Público en casita, no se lo van a perder y pues... Gracias, Venenito. Me encanta saludarlo siempre. Y el reto de hoy es inspirado en las flores de México. Así que es el momento de que nuestras feminosas se apoderen del escenario y demuestren quién es la más floral. Que inicie la macumba. Es momento de vibrar. Uy, ando picosito, soy todo un delito. Traigo un mezcalito, rico, wow. Soy un bizcochote, con todo y trucote, pa' que se alborote, ote, wow. Ando que derrito, demos un brinquito.
sabrosura. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari. Quiero puro pinche party. Soy del barrio de la más draga. Mucho gusto, me dice mami. Soy la morra de trépale, trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano para arriba, huepa, hey. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro party, puro pinche party. 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 Tacón de más alto, faldita cortita. Siempre en la disco, la más bonita. Me copian, me imitan, me ven, me critican. Pues que les digo, ay pobrecitas. Desde la indepe hasta Tepito. Lo bailan de gavilán, lo bailan de cartoncito. Pura sabrosura desde que estaba niña. Diosa como Margarita, rebelde como Ceso Piña. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro party, puro pinche party. 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 Directamente desde el barrio de la más draga. Pura cumbia. A todo el mundo. Que se reúnan las puchas calientes. Sé que estoy horny y estoy buscando un macho que se me trepe y me atienda en el despacho, que me llame pa' culiar. Oye, no sé de putear, dale machete y yo picho el panochazo. Ando picosa, apetitosa, quiero cochar de madre. Es una jugosa, intrapiernosa que me llena esta madre. Nunca putito, siempre putona, a mí me vale madre. Coche pechucha, coche chabocha. ¿Y cómo lo quiere? Acapera. Que le ponga que tengo un detalle de alto voltaje. ¿Y cómo lo quiere? Acapera. Que le ponga que Miguelita hermosa, linda vas creciendo como los capomos que se forman en la flor. ¡Ay! ¡Arriba Tamaulipas!
Yo te voy a chupar, ajá, como una paleta. Te voy a chupar, ajá, como rocaleta. Dice que rico darte un besito, bebé, qué rico pegarte un mordisco y un chupá, pa, 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 pa. Este chupá, pa, 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 pa. Este chupá, pa, 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 pa. Este chupá, pa, 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 pa. Ahora sí, nenucas. Dulce picosita, que chupirul. Este chicle centro, fiu, fiu. Que suavecito mi bubulú. Ese centro picante, brillante, me tiene babeando, qué rico se siente. Tan chicloso lo vibra, lo bate, lo pega y me parte, se pone caliente. Dame un chin chin de tu chin chin. Dame un chin 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 a los chin champú. Pa' después de aquí date pim pim. Deja mi recito, dulce picosita, que chupirul. Este chicle centro, fiu fiu. Que suavecito mi bubulú. Quita el vestido con la peluca. Juega un ratito con la nenuca. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así, así, así. Suena el ritmito y le hago así. Brilloteando andamos a full con mis mamis, modo Kill Bill. Bebio sexy, pasándola cool. No me llames que ando bien chido. Voy a gastarme unos besitos, voy a darme unos besitos. Mua. Yo no te necesito, yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar y también que me hable bonito. Miu miu, wow wow, yakuza, yakuza. Arigato, shimi shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así, así, así. Suena el ritmito y le hago así, así, así. Bien coqueta le hago así. Ritmito, top, 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 para el top, 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 top. Ritmito con mis mamis porque bebio sexy pasando la cool. Soy la 360, la que te calienta. Soy la general, la capitana, la sargenta. La que te coquetea y te paga la... Besa solo para mí. Mi cuerpo está de luxe. Andamos muy lobo que ves. Hasta en Santorini reconocen esta piel. Deleítense, deslúmbrense. Yo paso y sirvo estilo, baby. Deleítense, deslúmbrense. Yo traigo el porte icónico. Apuesto que ya tengo tu atención.
traigo el porte icónico. Mis feminosas, muchísimas gracias por su entrega en cada reto. A mí me dejaron con el ojo cuadrado, las veo divinas esta noche. Un aplauso para ustedes, para que se salgan nerviosos. ¡Bravo! Aunque a mí me preocupa, porque escuché por aquí a nuestras juezas que vienen un poco más exigentes. No lo sé, espero que no. Ay, bueno, antes que nada, ustedes me conocen, yo soy neta. Y no tenía muy claro a lo que venía. Y hoy ya lo tengo claro, vine a un espectáculo de arte maravilloso, a un espectáculo de amor por lo que hacen, por lo que los hace felices, que llena de vida. Lo que me hicieron sentir no lo había sentido en mis 55 años y fue esta emoción de niña, de ver, ¿ves? Esto es lo que yo veía cuando era niña, este arte. Yo quería hacer scrapbook, ponerme en la cara, hacerme pelos, ¿no? Pero pues le resulté tantito marimacha, ni modo. Entonces, ver tanta femineidad, ver tanta dulzura, tanto amor, de verdad me maravilló. Voy contigo, Juana Guadalupe de Jesús. Qué bonito trabajo, qué expresión escénica. Pisar el escenario y que te ilumine es algo mágico. Y en cada una de las fibras de ese vestuario está tu amor y lo celebro muchísimo y lo agradezco como público. De verdad, qué bonito trabajo. Pero ten mucho cuidado porque Venenito estuvo a esto de robarte el show, ¿ok? Pues la personalidad de Venenito es muy fuerte y siento que en algún momento sí se robó el show. Qué bueno que al final te lo comiste y ya quedó en un recuerdo. Pero cuidado con eso. En su perro punto. Chingoncísimo, me encantó. Ahora se ve que ya tienes los materiales con los que te gusta trabajar. Ahora sí se notó. Maravilloso, mira, hasta la pinche de sarna esta, la plaga, ya la traes ahí pegada. Fantástico, me encantó la elección del color, maravilloso, la textura, increíble. Maravilloso, felicidades. ¡Juana Guadalupe! Ay, 1, 2, 3 por la que está allá adentro, que tiene muchísima seguridad. ¿Qué te costaba, cabrona? Todo al inicio a este maquillaje. A ver, derecha, izquierda. Ahora, feliz, contenta, triste. ¡Ay, mira! Polifacética. Ahora, truco. Cuando te pusiste aquí el moradito, pone uno más intenso. Todas que ven en mí, transiciones. Repitan 1, 2, 3. Transiciones. Eso quiero. Oscuro, mediano y claro. Kelly. Kelly, de verdad, se abrieron esas puertas, apareciste y esas flores, ese cuerpo, las plumas. Ahora que sé que tú hiciste todo tu vestuario, de verdad te admiro mucho más. Qué bonito. Creo que fuiste a lo seguro, que es algo que tú dominas muy bien, que son los concursos de belleza. Y me quedé así de, pero luego caminaste hacia atrás y dije, Entonces,
Qué bueno que lo salvaste con eso, con tu caminadita hacia atrás, porque sí me gustó. Ay, ¿sabes por qué me gusta ella? Te voy a decir, como te dije el otro día, tú le haces, pero... Espérame, comadre. Ponte en el espejo y aparte de decirte qué hermosa estoy, quiero que pienses muy bien qué maquillaje te vas a hacer y que te ayude a lo que vas a hacer. Prefiero 1000 veces que me desplumes una hoja de arriba y te las pegues en los ojos a ponerte rayas que no te ayudan y el contorno con amarillo. Piensa tantito, dibújale y te va a ayudar mucho más todavía. Catriona, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Y en tu presentación, la interpretación que yo le doy es que a veces el hombre o los seres humanos lastimamos a las flores y me dio mucho gusto que ese elixir desapareciera a los humanos. Catriona, si la venganza es así de dulce, yo quiero que me la des. ¡Ah! No me importaría. Qué bonita la simpleza y la belleza que le das a tu estado. Maravillosa la historia, el concepto me gustó mucho, el atuendo lo conozco perfecto y me pareció que lo portas con mucha dignidad. Felicidades. Necesito que te arriesgues. ¿Cómo hacer un maquillaje distinto si quiero salir con la cara normal? Entonces piensas qué colores poner para que voten, qué cristales poner o rayas o lo que sea, pero eso va a ser un punto que sea distinto. Ay, Aries, arte puro por todos lados. Me recordaste mucho y sé que lo que hiciste es un homenaje al arte de Diego Rivera en el momento en el que te volteaste y me llevaste al cuadro, ¿sabes? Y también como público lo agradezco muchísimo. Qué bonito trabajo. Mira, muy sencillo, muy escénico y sobre todo lo que más me gustó fueron tus movimientos que fueron súper fluidos. ¡Ah! No, hombre. ¡Uy! Aries. Qué padrísimo, me encantó, fenomenal, funcional, bonito, lindo. O sea, ¿qué más te digo? Te salió perfecto. Lo que tenías pensado fue sin torpezas, lindísimo. Me gustó. Maravilloso, felicidades esta noche. Aries. Me gusta ese maquillaje, mucha textura, pero te voy a decir una cosa. Cuando una se embarra cosas en la cara como me gustan a mí, piensa que el iris, que es la bolita que tenemos blanca, tiene que estar más grande. Entonces, házmela más grande, bájame la raya para acá y ponle ahí. Y no sé qué me pasa con ustedes, porque no veo que muchas se pongan lentes de contacto, que les encantan a todas, y cuando no lo usan, el ojo no se nota. Póngale, y si no tienen, cristalitos. La chava. Fíjate que a mí me gustó mucho lo que hiciste esta noche, porque no perdiste tu esencia jamás. Me diste una chica del Secreto de Victoria y lo vendiste muy bien. Felicidades. Mana, la Kailis. La Kailis, cuando uno tiene el arte por las venas y cuando uno date permisos, déjate ser, vuélvete flor, tallo, pistilo y así atrévete, arriésgate para que no te quedes en el Secreto de Victoria y nos lleves a muchísimo más. Ay, la Kailis, tú me pones muy triste. Y vas a decir, ay, esta quiere que a huevo me haga otra cara. Y sí, te voy a decir por qué. Porque aunque sean los trazos, la combinación de colores, jalados para arriba, jalados para abajo, puede ser otra cosa distinta y sigue siendo tu misma estructura. Pero creo que te cuesta muchísimo trabajo dejar de pensar quién eres tú y con eso pensar que vas a ser alguien más. Puedes ser tú misma, la mismísima, en versiones distintas. Todas tengan versión 1, 5 y 10. A ver, chiquita bebé, a estas alturas ya de la temporada 6, sexto sentido, ya empiezo a enojarme bastante. Porque de verdad yo espero mucho de ti, mucho. Te estoy dando oportunidad tras oportunidad. No sabes lo que me peleo aquí cada semana porque sigas ahí y no me lo estás dando. No me lo estás dando. Eres guapa, lo sabemos, estás acuerpada, te lo digo cada semana, pero ya no es suficiente ser bonita para llegar hasta la final. Necesito que explotes ya, porque si no es ya, no vas a hacer un programa más. Alexis, ¿sabes qué me tiene gratamente sorprendida? Es que en ningún momento
que llevas pisando el escenario desde que apareciste, has dejado a tu personaje a un lado. Eso me encanta. Todo el tiempo tienes a tu personaje, esa cabecita. Me encantó que rompiste con la música acá de ta, y dijiste, a ver, agarra el venenito y yo voy a cantar, ¿cómo no? Entonces arriba Tamaulipas, chingada madre. Para mí hoy sí te me quedaste un poquito atrás con respecto al resto de tus compañeras. No me patees, quedito el balón. Tú puedes hacer más. A ti te salvó el tubo y chiquitita. Te salvó cabrón. Pero sí me faltó que me jotearas es más esa flor que es muy bonita. O sea, está bien hecha, pero le faltó un poquito más. Así, no me pateé chiquito el balón. Alexis, agarra la mano a mi comadre. Agárrasela. A las dos de una vez, a las dos que están ahí. Solo viene una base morada. Diría yo, bueno, por lo menos viene la base morada, pero no quiero un por lo menos. Necesito que hagas algo distinto, algo que tú digas, oh, voy a dejar de ser yo para ser alguien más. No, necesito ver otra cara que no sea solamente morada con puntitos y rayitas ahí. ¿Lo vas a hacer sí o no? Si no, un chingadazo en toda la cara. Purga. Fíjate que me gustó el diseño, es bastante divertido, es muy tú. Muy tú. Me pareció fantástico cómo lo vendiste esta noche. Me hubiera gustado que los solanes hubieran sido un poquito de otro tono, sobre la misma gama, para que le diera un poquito de contraste, pero me pareció fabuloso lo que hiciste esta noche. Muchas gracias. Híjole, es que veo los tacones y yo que ni por un segundo puedo dar 2 pasos con tacones, digo, ay, mis respetos y admiración, porque ese equilibrio y esa presencia con tacones es muy, muy bonita. Me gustó mucho. Mira, la historia a mí se me hizo muy divertida. Y te llevaste un beso de tóxico, o sea que tú ya ganaste esta noche, bebé. Poco más que añadir, la verdad. Ay, ¿dónde está la purga? No la veo. Ahí están los ojos. Es tu maquillaje igual que la semana pasada. Y ese es el punto en el cual tu cara se ve muy chiquita. Y entonces, ¿qué hago para ponerme eso? Pestañón postizo. Le quitas a la comadre al lado, le dices, ahorita te lo regreso. Pestañas de papel, lo que sea. Te pones brillitos, lo que sea, para que tu cara bote porque no se nota. Bien manejada la flor, me gustó mucho la pieza de tu cabeza, el juego de colores que manejaste, me gustó, le falta un poquito al centro, ya sabes, los negros que me gusta para que lo botara un poquito más, pero me pareció bastante funcional. Los ojitos no te los veo, a ver, ábrelos. Ay, mueve la pestaña. Ay, allí están los ojitos. Exacto. Transiciones. Si tú pegas un pétalo en tu ojo y es de un color rojo, entonces le pones maquillaje a la mitad de un vino para que en la raíz de la pestaña pongas un negro y luego le pongas la pestaña. Y de esa manera te vas a ver gigantesca. Me gustó, pero si vas a tirar el ramo, tíralo. Porque si no es como un sí, pero no, es hacerlo, hazlo. Aunque sea al final. Dimitra. ¿Qué te digo? Me faltó un poquito como más movimiento. Sentí como la necesidad de verte en más movimiento, así más como parada, ¿sabes? Un poquito me faltó, así como para wow. Continúo con Chantel. Lo último que me hubiese esperado de una flor, de una Nochebuena, es que me dieras un show de burlesque. O sea, lo último, de verdad, me encantó. Muy sencillo, pero me lo vendiste súper bien. Me gustó muchísimo. Tiene razón aquí la maestra, muy sencilla, muy simple. Me gustó mucho que usaste una textura bien parecida a la de nuestra flor. El color maravilloso, perfecto, acertadísimo. Y lo hiciste bastante bien esta noche. Felicidades. Es la flor que representa esta época maravillosa del año y me llevaste a esa alegría y le quitaste los pétalos y la dejaste desnuda, como a veces nos sentimos cuando se va la Navidad, ¿no? De, ay, no me quiten el arbolito ni las flores, pero qué bonito. Muchas gracias. Ariel, me fascinó. ¿Sabes por qué?
porque me llevaste a mi casa, a mi jardín de mi casa de Gómez Palacio, Durango, cuando yo me siento en mi silla con mis amigas, las chincollas, a tomar el tecito y me caen las hojitas en la cabeza o luego cae ahí en la comida, pero no importa. Me pareció fabuloso la estructura, el color, el asiluetado que te hiciste en el cuerpo, me parece fabuloso, excelente. Felicidades. ¿Sabes que yo me comía esas flores? Te lo juro. No sé si... Para te la lo juro. tos. ¡Ay! Mira, otro maquillaje, pero lo mismo. Pones los pétalos pegados ahí que son Bugambilian, pones transición, inicio y profundidad y se van a notar. Ahora, si te pones un sombrerazo de nervios, lo que la cara se ve es blanca. Métele más rosa e intégralo mucho más. Me encantó tu caminata. Ojo con los tropiezos. Aquí la maestra siempre les dice los largos, porque vi que se te metía entre los pies y te puede jugar una mala pasada que te tropieces cuando estás haciendo algo que está bastante bien, ¿ok? Electra, Electra, Electra. Pon tu cara a la derecha, a la izquierda y no me has hecho caso en profundizar ese rostrillo. Y no solo eso, quita el plateado, no va a pasar nada. Ya entendimos que eres marciana como yo. Entonces, pone pétalos, pone amarillo, pone neón. Aquí sí va el neón para que bote. Fíjate que a mí me encantó la pieza de atrás de la espalda y de las manos, aunque a mi gusto le hubiera faltado un poquito más de definición en los inicios, de donde crece, de donde nace, un poco más oscuro para que se fuera aclarando un poco más. Lo que sí no me gustó mucho fue el entero, te queda guangón, como que ya estiró, ya lo lavaste varias veces en la lavadora y en el secador. Ahora entendemos te lo todo. dejó bien aguado. Vivo por esto, o sea, vivo porque se abra y me des una historia de principio a fin. Tú también te comiste a mi venenito, de verdad. Vienen todas muy hambrientas. Bien dragonas. Sí, bien dragonas todas. Y a estas alturas, pues ya. Ah, sí. Oye. Pero a mí me encantó. ¿Te duelen las piernas? ¿No? No, bueno, yo ya estaría quebrada. Qué bonita expresión corporal. Todo me maravilló, de verdad. Todas están dignas del mundo, no le pedimos nada a nadie. Arriba México y su arte drag, de verdad. ¡Bravo! Muchas gracias por lo que me hicieron vivir hoy. Se queda en mi alma y en mi mente para siempre. ¡Felicidades! Muy bien, chicas, no me gusta ver caritas tristes. Recuerden que aquí todo puede pasar. Tienen una difícil decisión. Ustedes tranquilas, las jueces nerviosas. Mejor váyanse a relajar al salseo de otro trago, una 2X, y nos vemos en un ratito más. Gracias, hermosas. Gracias. Ya le voy a hacer como Yari. Y es que llegó el momento de saber quién es la más y quién es la menos. Y yo, al igual que ustedes, muero de curiosidad. Raquel, tú más y tú menos, por favor. Ay, Marisol, esto cada vez es más difícil. Totalmente. Sí. Pero bueno, mira, empezamos por las buenas noticias, siempre. Eso. Y a mí me da la vida un buen espectáculo, un buen acto, que me robe el corazón. Y hoy mi corazón se lo llevó Chantel con ese show de burlesque que dije, wow, para nada me lo esperaba, así que me robó el corazón por completo. Y mi menos, estoy muy enojada con ella, porque ustedes saben que llevo semanas luchando porque se quede, Sí, y dándole como toquecitos para que se dé cuenta, pero parece ser que no. Así que una vez más, y sintiéndolo muchísimo, la Kylie es mi menos. Ay, me duele. Pero bueno. A mí también, de verdad. Todo puede pasar. Yari, Shaba, ¿qué onda? ¿Quién es tu más y quién es tu menos? Ay, Marisol, qué bueno que tú no opinas. Ay, no, gracias a Dios. Qué bueno que tú no opinas. No sí, sabes a mí me lo que tiembla el se... corazón cuando escucho la menos. No quiero saber No cuándo sabes cómo se siente en la cola este pedo. Pero fíjate que esta noche estoy muy complacida con el trabajo que me regaló Ariel. De verdad me parece fantástico el trabajo tan maravilloso que hizo con su silueta, con el color, con esta flor tan maravillosa que tenemos en nuestro país tan bello. Me pareció genial y por eso esta noche Ariel es mi más. Ándale, me gusta. ¿Y tú menos? Ay, mi menos me duele muchísimo porque es un gran personaje que aprecio demasiado, pero siento que este reto en general, siento que le costó mucho trabajo maximizarlo y llevarlo
a donde es él. Entonces siento que esta noche me quedó mucho a deber Alexis Mugler. Entonces esta noche mi menos es Alexis Mugler. Ay, mira, me imaginé su cara. Ya sé. Maestra, es mi amor. Muero por saber quién es tu más y quién es tu menos. Ay, estoy muy contenta. ¿Estás contenta? ¡Contenta! Ay, yo también. Oigan, la semana pasada le di un chingadazo por todo el cuerpo. Mira que está grandota como yo. Nada más y nada menos que Juana Guadalupe. Vean este rostro que se hizo con maquillaje y el color y todo. Y eso me gusta, que escucha y que dice, mi cara es esta, pero ahorita me ocupan de esta manera. Hoy voy en flor. Y mi menos es nada más y nada menos que purga. Pues es que sí, comadre, pero es que el pedo es que una le dice, mana, ponte pestañas, ponte lo que sea. Y si depende de una chingada pestaña pegarte el que sigas en la competencia, ¿qué vas a hacer, comadre? Pues te ponen la pestaña, pero mira, ahora sí que muy ojona, pero sin pestaña. Pelona. Ay, yo le hubiera pasado de las mías. No, hombre, de la que fuera. Cartulina, lo que fuera, comadre, préstame una. Mira, te la dibujas, comadre. Pero ni modo, sí. Así es esto. Ay, así es esto, pero bueno, vamos con las buenas noticias, mi Consuelo. Sabemos que tu voto es secreto. Ay, bendito sea Dios. Pero tu opinión nos va a hacer muy feliz. No, bueno, lo dije al principio. Esto debe verse más y extrañarse menos. Qué bonito espectáculo, qué bonito todo el color, las flores, las luces, el arte, la expresión corporal, la presencia escénica. Es de eso quiero más toda mi vida. Y menos amargura, ¿no? Menos. ¿Por qué me ves a mí? Ay, ¿qué fue? Dame tu mano. Ay, no. Chingadazo. Chingadazo. Pégame uno, maná. Ay, me pegó Consuelo Duval. Muchísimas gracias, Me encantó, Consuelo. A nosotros nos gracias. encanta tenerte. Y pues hagan sus cuentas, aquí las vamos a hacer nosotros. Y en unos momentos más sabremos quién es la más, quién es la menos. No se muevan. Ok, chicas, pues como deben de imaginarlo, no fue nada fácil la decisión. Ya saben que voy a mencionar sus nombres y al escucharlo me dan un pasito al frente. ¿Estamos? Mucha suerte para todas. Empiezo contigo. Contigo, Ariel. Micaelis, por favor. Aries. Es tu turno, Juana Guadalupe. Pasó al frente. Y por último, quien no me suelta nunca el personaje, paso al frente, mi Alexis Mugler. Y bueno, primero me gusta, ya saben, que dar las buenas noticias. Y vamos a saber quién es la más floral. La que se lleva su propinita de 5,000 pesos. Y la más floral, la que conquistó esta noche a nuestras juezas. Te lo llevas. Tú, Juana Guadalupe. Ay, gané. No tiene ni idea de lo que significa esto para mí. Toda la gente que estuvo involucrada, que me dio su amor para crear este vestuario, es de los vestuarios más complejos y siento que este gane es para ellos. Bueno, la parte que no nos gusta nada. Ay, yo ya te quiero. Pero Micaelis, tú eres una de las menos. Sabemos que en la mañana hubo un reto que mi querido Alexis, pues, no te fue nada bien, por lo que tú pasas directamente al reto de doblaje. Pero, también te recuerdo que tienes un derecho de inmunidad. ¿También lo recuerdas? ¿Cómo? Así como lo escuchan. Pero
si usas tu inmunidad, tú decides quién va con Kylie al reto de doblaje. Obviamente, no puedes escoger entre la más. Entonces, tú decides. ¿Quieres usarlo? ¿Sí? Sí me preocupa porque yo escuché por ahí de su viva voz que probablemente usaría el labial para una de las más fuertes. Ay, no quiero que se ataquen. Entonces, ¿quién se va con la Kylie al reto de doblaje? Pues la quiero bastante, pero Purga. Verga. Güey, es neta. O sea, es mi mejor reto. No, mi Purga no. Alexis nos jugó y su estrategia fue espantarnos a todas. Mi Purga y mi Kylie, me duele mucho por ustedes. Estoy segura, una vez más, que lo van a hacer increíble. Despídanse de sus compañeras y prepárense. Neras, pues de nuevo aquí con Madre Kylie. Yo no me voy a dejar. Otra vez, aparte las dos mares, haciendo otro reto de doblaje que va a ser otra vez icónico. Vamos a dar todo en este doblaje y pase lo que pase, así será como tenga que pasar. Mis feminosas, a levantar el evento, pónganse chingonas y háganos vibrar. Música. Ellos se conocieron una noche bailando, bailando. Ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió. No, no. Maybe era lo que tenía que pasar, pa' que nunca con ella volvieran a jugar. Desde esa noche ya no quiere más flores y no quiere escuchar canciones de amores. Quiere tomarse un trago que la mejore. Valía la pena, se puso más buena. Ella se viste bien pa' portarse mal. No importa con quién, pero ella lo malo va a olvidar. Por última vez le hicieron llorar. Ella se arregló, ya nadie la daña, pero maybe era lo que tenía que pasar, pa' que nunca con ella volvieran a jugar. Desde esa noche ya no quiere más flores y no quiere escuchar canciones de amores. Quiere tomarse un trago que la mejore. Valía la pena, se puso más buena. ¡Bravo! Gracias por su esfuerzo, una vez más. Estoy segura que cada reto les ha dejado un aprendizaje. Y mi Consuelo, tú tienes la palabra final. La palabra final es ¿quién se queda? Y bueno, pues es hora de levantar esto y decir que se queda la Kylie. Gracias, Purga. Gracias por tu carisma, por tu entrega, por tu energía.
Muchas gracias, estoy muy agradecida. Creo que pues ya es mi momento. Si está pasando esto es porque así tiene que pasar, todo pasa por algo. Y sé que voy a aprender muchísimo. Yo me siento muy orgullosa de mí mismo porque yo era un niño de 14 años viendo La Más Draga en mi computadora y dije, yo un día voy a estar ahí. Y aquí estoy, hice mi sueño realidad, llegué a la mitad. Madre, despierta la mujer que en mí... Bueno, pues ya se va una madre, se queda otra. Para mí esto no se ha terminado. Yo tengo mucho más que mostrar, tengo mucho más que hacer allá afuera. Y yo espero que les haya gustado lo que mostré. Y pues ya. Gracias, Kylie. Y mi purga, por favor, pasa al dragaltar, donde serás siempre recordada y siempre te vamos a recordar con esa energía. Y si yo puedo, si yo, una niñita recién cumplido sus 20 años, logró llegar aquí, ustedes también pueden. Purga, seguro estarás pensando que de seguro no es el momento, pero Puebla y México te espera. Créame que sí. En este momento te otorgo la foto para que la coloques en el dragaltar, donde seguro vas a ser recordada por siempre. Salí horrible en mi foto de paleta, así que no vean el dragaltar. Pero... Y pues, nenas, me fui portando mi mejor modelito, mis mejores garritas, y pues pocas se van así de guapas, porque yo veo que las que se van como muy feas y pocas se van así de guapas, así de huevos. ¡Mua!